Bueno, este webinar es para hablar del experto universitario, perito judicial en odontología legal, forense y valoración de daño corporal. Yo soy Juan Miguel Franganillo, soy licenciado en odontología, máster en pericia sanitaria por la Complutense, máster en medicina forense por la Universidad de Valencia y experto universitario en odontología legal y forense. Este experto está realizado por el Instituto IESO y por la Universidad UDIMA de Madrid. ¿Vale? Así que vamos a hablar un poquito de pues, el contenido y de cómo se realiza. Es un título oficial, es un experto universitario de 15 créditos y están acreditados por la Universidad UDIMA, ¿vale? La Universidad Distancia de Madrid. Al final de este experto universitario se da un título que es un título válido, ¿vale? ¿Cuánto dura? Pues la realización mínima es de 3 meses, ¿vale? Porque nosotros lo hemos dividido en 12 módulos que se van colgando una vez a la semana, los viernes, y pues tenemos 12 módulos que son 12 semanas. Serían 3 meses. Pero luego cada uno lo hace a su ritmo, con lo cual, al no tener horarios y no tener un plan rígido, se puede ir pues cada uno pues como desea, ¿vale? Las clases son teóricas grabadas en vídeo. Nosotros, por cada módulo hay un vídeo de unas 4 horas de duración, en el cual pues, se coge y se da toda la carga lectiva de ese módulo. Luego, adicionalmente, a ese vídeo existe información adicional. Algunos módulos tienen más, otros tienen menos, pero luego siempre hay documentación adicional que es una formación complementaria a lo que nosotros damos. Para resolver dudas que siempre surgen, porque es un tema bastante complejo y específico, nosotros tenemos dos formas de hacerlo. Una es mediante tutorías online, se coge y se hace una tutoría por cada uno de los módulos, excepto el módulo 12, que no tiene tutoría. Y en esas tutorías que se hacen en directo, los alumnos se conectan y pueden plantear todas las dudas que deseen. Como a veces no es tan sencillo conectarse a ciertos horarios y combinar tanto los horarios de los profesores como los de los alumnos, esas tutorías se graban en vídeo. Entonces, cuando existen dudas, se resuelven esas dudas y cuando las dudas se finalizan o no existen demasiadas dudas, pues se coge y se realiza un vídeo sobre preguntas frecuentes de 1 hora de duración que puede ser consultado en cualquier momento. Además de eso, adicionalmente, existe un grupo de WhatsApp en el cual estamos apuntados pues, muchos alumnos. No es obligatorio estar en el grupo de WhatsApp, pero bueno, es un complemento. En ese grupo de WhatsApp yo cada cierto tiempo pues, voy colgando noticias o voy colgando cosas que me parecen interesantes, actualizaciones del baremo o lo que sea. O pues una noticia sobre una sentencia judicial o sobre un asunto de peritos o lo que sea. Bueno, son cosas interesantes que me parecen que están relacionadas con la materia, con el experto y que pueden aportar algo adicional. Y luego, en ese grupo de WhatsApp se resuelven dudas sin ningún tipo de problema, a cualquier momento se cogen y se plantean y se resuelven. Además, así, no solamente esas dudas sirven para formar a la persona que ha preguntado, sino también a todo el grupo, ¿vale? Entonces, bueno, es interesante. El equipo docente que da este experto es un equipo que está altamente cualificado y especializado en este asunto. Entonces, son gente que se dedica a realizar temas judiciales y a valoración del daño corporal. Entonces, bueno, yo he seleccionado a gente de mi máxima confianza que sé que dan la talla, que sé que saben del tema y este es el profesorado que tenemos, ¿vale? Al final, entonces, ¿cómo se realiza la metodología de este experto universitario? Bueno, pues principalmente nosotros tenemos toda la carga lectiva en los vídeos que existen colgados en nuestra plataforma. Esos vídeos tienen aproximadamente unas 4 horas de duración. Hay algún módulo que a lo mejor tiene un poquito más, alguno que tiene un poquito menos, pero bueno, suelen ser aproximadamente unas 4 horas.
Y ya con eso sería suficiente para hacer las autoevaluaciones, ¿vale? Hay un examen tipo test por cada módulo de 10 preguntas sencillas que son, pues, no especialmente difíciles de contestar y que con solamente ver los vídeos, pues ya uno tiene la información suficiente y la formación para coger y contestar todo eso. Luego, pues el grupo del WhatsApp que he hablado, que se resuelven dudas directamente, hay más información que vamos colgando poco a poco y las tutorías que se realizan en directo, en el cual se conecta la gente y puede hacer todas las preguntas que quiera y de todas formas si no se conecta quedan grabadas y nosotros realizamos las preguntas más frecuentes o lo que consideramos que en cada módulo es más importante, ¿vale? Al final todo esto lo hacemos a través de la plataforma, ¿vale? Luego en la plataforma, adicionalmente a los vídeos y a las tutorías, está la información complementaria de cada módulo. Por ejemplo, en el módulo de introducción a la responsabilidad profesional, pues tenemos las leyes, la Ley 41/2002 o la Ley 10 del 86 o la 14 del 86 o los reales decretos. Y luego, pues artículos que me parecen más o menos interesantes y que creo que complementan esa formación. En el módulo de valoración del daño corporal, pues tenemos, por ejemplo, en la documentación complementaria, pues los baremos de tráfico, las actualizaciones de dichos baremos y pues todo eso, ¿vale? ¿Qué profesorado tenemos? Bueno, pues tenemos gente que sabe de qué está hablando, ¿vale? Entonces, bueno, estoy yo, que ya os he dicho, licenciado en odontología, máster en medicina forense y máster en pericia sanitaria. Llevo muchos años haciendo informes periciales, yendo a juicios, a ratificarlos y, bueno, tengo bastante experiencia. Rodríguez Tena lleva muchísimos años también, comenzamos juntos y nos formamos juntos y, bueno, también lleva muchísimos años haciendo informes periciales. Guillermo Sáenz, que es letrado y es especialista en poner demandas por la parte demandante. Le conoceréis porque, bueno, es uno de los socios del bufete de justicia dental y sabe muy bien de lo que habla. Sergio Matamoros, que es abogado penalista y es especialista en derecho penal. Santiago Torres, especialista en odontología legal y forense y ha hecho unos cuantos casos de forense, ya os mostrará. Miriam Benito, que es doctora en medicina y especialista en valoración de daño corporal y discapacidad e incapacidad, trabajando en mutuas laborales. Cristina Calderón, que es odontóloga y es especialista en odontología legal y posiblemente de las personas que más informes periciales hacen en este país. Y sabe muchísimo y siempre es un placer escucharla. Víctor Díaz Flores, que es abogado y odontólogo y es el responsable de la asesoría jurídica del Colegio de Odontólogos de la Primera Región, del COEM. Entonces, bueno, como veis, es gente que sabe de lo que habla, que tiene mucha experiencia y que nos puede ayudar mucho a entender pues, todo este mundo. Los módulos que están planificados son estos, son 12 módulos. En el primer módulo lo doy yo, es la introducción a la responsabilidad profesional. Entonces, en ese módulo lo que hacemos es coger y explicar cómo ha ido evolucionando la responsabilidad profesional a lo largo de los años, cómo han aumentado las demandas, las consecuencias que tiene el aumento de todos estos litigios, cómo afecta al trabajo a aquella persona que la han demandado, ciertos conceptos básicos que pueden ser como malpraxis o lex artis ad hoc. Hablamos también sobre los criterios necesarios para que pueda existir responsabilidad profesional, como el tipo de relación contractual o extracontractual, la existencia del daño, que haya existido una falta profesional o que haya un nexo de causalidad. Hablamos sobre los criterios del nexo de causalidad, que es algo fundamental en responsabilidad profesional. Analizamos
los consentimientos informados, especialmente valorándolos a través de la Ley 41/2002. Luego, cada comunidad autónoma tiene su propia ley, porque se hizo una legislación cada uno por su cuenta, pero en el territorio nacional, cuando no hay legislación específica o tal, pues se utiliza la 41/2002. Entonces, realizamos un estudio completo de la Ley 41/2002, hablando de consentimiento informado, información al paciente, secreto profesional, el informe de alta forzosa, bueno, pues todas estas cuestiones. Luego también analizamos diferentes leyes y básicamente lo que hacemos es hablar de la responsabilidad profesional y de su introducción, o sea, de algo básico que necesitamos saber para meternos en este mundo. El módulo 2 lo da Francisco Rodríguez Tena, habla sobre el perito y sobre esa figura de perito y diferentes tipos de perito, pues por ejemplo el perito de parte, el perito judicial, el perito de la parte demandante y la parte demandada, cuáles son las causas de tacha o recusación de un perito, cuándo puede ser excluido un perito de un procedimiento civil o de un procedimiento penal, y la ley de enjuiciamiento civil y los requisitos y condiciones de los peritos. Bueno, pues se habla, pues eso, de las típicas tachas de amistad o enemistad manifiesta. Se explica por qué el perito no puede ir a quota litis. O sea, hay una cosa que hacen los abogados, que es decir, pues yo planteo una demanda en su nombre, no me voy a llevar nada de dinero, pero luego si usted gana, yo me voy a llevar un 20% de la indemnización. Bueno, pues se explica por qué eso no lo puede hacer un perito. Y más cuestiones relacionadas con la figura de perito, que al fin y al cabo es la figura que nosotros ejerceríamos en un procedimiento judicial. El módulo 3 lo da Guillermo Sáenz López, es socio de Justicia Dental. Guillermo plantea muchas demandas por la parte demandante. Es el abogado del paciente, para que lo entendáis. Y tiene muchísima experiencia en plantear todo esto, porque al final él ha llevado muchísimos casos de Dentix, de iDental, y bueno, es un tío magnífico, es súper majo y se explica muy bien. Entonces él en su módulo pues habla de lo que espera el abogado de la parte demandante de un perito, qué es lo que quiere y qué es lo que necesita para sacar adelante un caso y cómo tenemos que plantear nuestro informe y contestar ciertas cuestiones que el abogado necesita para poder llevar a cabo un proceso exitoso. El módulo 4, Emilia de León no colaboraba con nosotros ahora, ese módulo lo cambiamos, entonces el módulo 4 lo adelantamos por valoración del daño corporal, que lo hacía yo, pero bueno, luego os explico un poco ahí la variación que hay. El proceso penal lo hace Sergio Matamoros, que es especialista en derecho penal. Es un magnífico abogado, sabe muchísimo de leyes, especialmente de toda la ley de enjuiciamiento criminal, y hemos llevado algún proceso juntos que la verdad es que siempre es un placer y se aprende muchísimo de él. Existe el módulo de odontología forense. A ver, tenemos que tener en cuenta que luego la odontología forense nosotros no vamos a actuar como forenses prácticamente nunca. Cuando digo forenses me refiero a necroidentificación o identificación cadavérica o en grandes catástrofes o algo, ¿vale? Para eso generalmente la policía, la Guardia Civil y el Ejército tienen sus propios peritos, ¿vale? Y su propio equipo. Pero bueno, por ejemplo, Santi sí que ha hecho varios casos de odontología forense y de identificación y por eso sabe mucho de ello y le tenemos en este experto. Luego hago yo el módulo de metodología pericial. En ese módulo lo que explico es cómo realizar un informe pericial, las partes del informe, la exploración física, cómo realizar los consentimientos informados de pericia sanitaria y cómo gestionar todo el proceso de realización del informe pericial, ¿vale? Especialmente las consideraciones médico-legales, que es donde está toda la carga científica del informe y donde nosotros demostramos que realmente sabemos de qué estamos hablando, ¿vale?
Entonces, yo os enseño mi metodología pericial, que es como yo hago los informes, ¿vale? Luego cada uno, pues al final, se tiene que adaptar y hacer los informes como se encuentre cómodo. Pero en el módulo 7 yo hablo de mi forma. ¿Por qué digo de mi forma? Porque me parecía que solamente explicar mi forma a lo mejor quedaba un poco raro, ¿vale? Porque, bueno, yo las puedo hacer de una forma, pero luego cada perito actúa de forma diferente. Por eso quise que Cristina, que Víctor y que Rodríguez Tena enseñasen su forma de hacer los informes, ¿vale? Entonces, el módulo 9, que lo hace Miriam Benito, que es doctora en medicina y que es especialista en valoración del daño, en incapacidades y discapacidades. Ese módulo 9, Miriam nos explica, pues eso, la diferencia entre incapacidad y discapacidad y cómo trabaja ella en las mutuas, ¿vale? Sabe muchísimo, yo cada vez que la oigo aprendo un montón y es una mujer fantástica. Y luego después, aquí hicimos un cambio, porque como el módulo 4, que lo hacía Emilia de León, tuvimos que coger y quitar esa parte, Rodríguez Tena hace un módulo adicional que es metodología pericial e informes. Entonces, ahí tenemos el módulo 9, 10 y 11, son 3 módulos seguidos de metodología pericial. Entonces, yo enseño mi metodología pericial al principio, pero luego los demás compañeros enseñan su metodología pericial. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque al final cada persona hace las cosas de una forma diferente. Entonces, aunque sí que seguimos ciertos rasgos o patrones entre nosotros y yo les he visto cómo hacen ellos los informes y he visto sus clases y en muchas cosas coincidimos a la hora de las fuentes o de la cronología de los hechos o tal. Luego cada uno lo ve de forma diferente y lo hace lo más adaptado posible a su forma de hacer las cosas. Entonces, me parece muy interesante que veáis esas diferentes formas de hacer las cosas, porque así aprendéis que no todo es blanco-negro, es decir, no todo esto está bien hecho y esto está mal hecho, no, se pueden modificar los informes y cada uno lo puede hacer enfocado a su forma de trabajar y me parece realmente interesante, ¿vale? Entonces, bueno, creo que es importante que veáis diferentes puntos de vista para que luego al final, cuando vosotros hagáis vuestros informes, los hagáis de la forma que consideréis oportuno y de la mejor forma para vosotros. Luego, evidentemente, coincidiremos en ciertas cuestiones, como por ejemplo, pues las fuentes o, pues eso, cronología de los hechos, el nexo de causalidad, pues eso. Pero luego en las consideraciones médico-legales, a lo mejor, pues yo lo hago de una forma y vosotros, pues tras realizar este experto, pues lo hacéis de otra. Y eso no quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente porque se hace de formas diferentes y cada uno, pues, como considere. Al final del todo, el módulo 12 no es metodología pericial porque ya está realizado anteriormente, sino es casos clínicos e informes periciales, ¿vale? En el cual el último módulo, que es el de despedida, yo cojo y pues pongo una serie de casos que he tenido y que me parecen representativos, ¿vale? Entonces, al final del curso, pues obtenéis un diploma, un experto universitario acreditado con 15 créditos por IESO y por la Universidad UDIMA, ¿de acuerdo? ¿Cómo son las clases? Pues son vídeos de alta calidad en el cual pues cogemos y explicamos módulo a módulo toda la información que consideramos relevante y necesaria para un experto universitario de este tipo, ¿vale? Entonces, es mucha información, son muchos módulos, la gente me dice que aprende muchísimo, así que bueno, estoy contento de cómo se han ido planteando las cosas, ¿vale? A mí me gusta mucho cómo está planteado y creo que es un módulo que es, o sea, es un experto universitario que es muy aprovechable. Esto, cuando nosotros cogemos y hacemos el experto, tenemos que tener en cuenta ciertas cuestiones, es decir, al igual que uno coge y termina la facultad y no se pone a hacer una cirugía de 8 implantes inmediatos, primero hay que formarse y conseguir esa teoría y esa práctica para meterse en cirugías un poquito más importantes
pues uno no termina la facultad y se mete en un proceso judicial que puede ser un penal que acabe con alguien en la cárcel, ¿vale? Entonces, vamos a ver, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que vosotros, para ejercer de perito, estáis habilitados legalmente ya con vuestro título universitario. Es decir, ya simplemente por el hecho de ser licenciados en odontología, graduados en odontología, médico especialista en maxilofacial o estomatología, o con tener la formación universitaria ya es suficiente. Pero eso no quiere decir que tengáis la formación necesaria para realizar este tipo de actuaciones, ¿vale? Especialmente porque se puede dar el caso de que acabéis cometiendo un delito. Un delito puede ser un falso testimonio, puede ser una alteración o falsedad documental, o puede ser obstrucción a la justicia, ¿vale? Entonces, todo eso hay que saberlo, ¿vale? Las actuaciones como peritos no están exentas de riesgo, ¿vale? Y podrían llevaros incluso a una inhabilitación o penas de cárcel, ¿vale? Entonces, tenéis que tener claro dónde os metéis, qué repercusiones tienen, la responsabilidad profesional que tenéis al actuar como perito. Bueno, pues eso se aprende formándose, ¿vale? Una vez formados, existen varias formas de coger y actuar como perito. La más clásica y la que prácticamente inicia todo el mundo es la de apuntarse a las bolsas de peritos y esperar a que del juzgado te llamen para actuar como perito judicial. Pero si no, siempre hay bufetes especializados en los cuales se puede coger y se puede colaborar con especialistas en derecho sanitario y actuar como perito, ¿vale? Así que nada, tenéis que saber que este curso es tremendamente rentable porque el coste que tiene realizar el curso, que aquí no lo pone, pero no es demasiado, os dejo con la intriga, pero es poco, se amortiza prácticamente en cuanto hagáis 1 o 2 informes. Hay alumnos míos que durante el curso ya están haciendo informes. Me dicen, me ha llegado un informe, perfecto, métete con ello, que yo te ayudo y lo haces. Y que antes de que acabe el curso ya prácticamente lo tienen amortizado, ¿vale? Entonces, es un curso tremendamente rentable desde el punto de vista económico. Y luego, aparte, yo creo que es un curso que no solamente ayuda a abrir un nuevo camino, un nuevo área de trabajo, un nuevo área de especialización que podéis luego compatibilizar junto con la clínica, sino que además os sirve para mejorar vuestra práctica clínica diaria, porque vais a aprender realizar correctamente un consentimiento informado, cómo hablar con los pacientes, cómo planificar mejor vuestros tratamientos porque sabéis dónde van a estar las demandas, cuáles son las actuaciones más peligrosas, qué especialidades requieren un puntito más de atención o dedicarles un poco más de tiempo a informar al paciente o gestionar tal. Vais a aprender cómo rematar mejor los tratamientos con los informes de alta, cómo preparar al paciente con las instrucciones de mantenimiento, instrucciones posoperatorias. Entonces, yo creo que no solamente es un experto muy interesante desde el punto de vista económico, que os sale rentable, sino también, sobre todo, porque os va a ayudar a una práctica clínica mucho más segura para vosotros y para vuestros pacientes. Así que yo os animo a que os apuntéis porque realmente creo que es un curso que es muy válido y que nadie se arrepiente de haber hecho. Así que os tengo que dar las gracias por haber asistido y sintiéndolo mucho me tengo que despedir porque tengo que pasar consulta en la universidad y estoy aquí encerrado en una habitación que me tengo que poner a currar. Así que cualquier cosita, si tenéis alguna duda, tenéis aquí el teléfono del IESO y si no, pues podéis poneros en contacto conmigo. Así que nada, os deseo lo mejor, ¿vale? Cualquier cosita nos decís, ¿vale? Bueno, os dejo. Me voy a trabajar. Hasta luego. Chao.